Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, verso 13, dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hoy nos vamos a centrar en la primera parte de este texto que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La Nueva Versión Internacional dice: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. Aquí estamos, hermanos, frente a una petición más de esta oración del Padre Nuestro. La oración que Jesús enseñó a sus discípulos, a los nacidos de nuevo, a sus hijos, a los que hacemos parte del reino. Y en esta oración ahora aparece otra faceta más, otra dimensión más de nuestro Dios. Dijimos que Él es Padre, dijimos que Él es soberano, dijimos que Él es Rey, dijimos que en razón a eso nosotros cumplimos o hacemos su voluntad. Dijimos que Él es proveedor, dijimos que Él es redentor, perdonador, cuando dice perdona nuestras ofensas. Pero ahora vemos a un Dios que nos guarda. Es un Dios que nos protege a nosotros del peligro. Y nos encontramos aquí con una petición, o el Señor diciéndole a sus discípulos lo que ellos deben hacer. Porque en realidad Jesús, quien está enseñando la oración, que es Dios manifestado en carne, pues Él soportó valerosamente la tentación y no se inmutó frente a la tentación que Satanás le hizo en el capítulo 4, mientras estuvo allí en el desierto durante 40 días y 40 noches, mostrando con eso al hombre perfecto, al hombre que al ser tentado por el diablo durante ese tiempo no cayó, porque él no tenía la naturaleza pecaminosa de la cual participamos nosotros hoy. Él es semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Él no respondió a la tentación por su naturaleza divina, por su naturaleza carente de pecado, sin pecado. Pero esto es para nosotros. Él está orando por nosotros para que nosotros seamos guardados sin caída, para que seamos guardados del tentador. Y la verdad, hermanos, en esta mañana, es que nosotros hoy, frente a la tentación, frente a las acechanzas del enemigo, humanamente hablando, nosotros somos totalmente vulnerables, totalmente vulnerables. Nosotros no podríamos sostener esta salvación ni un segundo. Óigame bien, ni un segundo. Si el Señor en su soberanía le entregara a usted lo que le ha dado por gracia, para que usted lo administrara un segundo y usted lo guardara y lo sustentara 1 o 2 segundos, usted y yo lo perderíamos al instante, lo perderíamos. Pero nos hemos mantenido por la gracia y la misericordia de Él. Prueba de ello es que Jesús, cuando está hablando a sus discípulos allí en el capítulo 15 de Juan, en el versículo 5, Él le dijo a sus discípulos: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Escuche, porque separados de mí nada podéis hacer. Ustedes no pueden hacer nada sin mí. Ustedes son tan dependientes como lo es ese pámpano de la vid, que al ser cortado inmediatamente ¿qué? Se seca. Al ser cortado inmediatamente se desconecta de la raíz, que es la que impulsa la savia para que esos pámpanos puedan tener vida. Pero inmediatamente se separen, inmediatamente quedan carentes de toda capacidad frente a lo que vamos a hablar en esta mañana, y es la tentación. Si nos desconectamos de él, absolutamente carentes de todo. El Salmo 103, el verso 14, el salmista mostrando la condición nuestra de incapacidad. El salmista David, en ese salmo magistral, el Salmo 103, dice: porque Él conoce nuestra condición. Oído a esto, Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y el verso 15 dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo,
que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá jamás. Borrados totalmente. La pregunta es, hermano, un ser tan frágil, tan pequeño, un ser que dice el salmista que se acuerda de que somos polvo, soplo que va y no vuelve, frente a esa declaración de Jesús, sin mí nada podéis hacer. Preguntémonos, ¿qué podemos hacer nosotros hoy frente a la tentación? Frente a un enemigo de tanto poder como lo es Satanás. ¿Qué podemos nosotros hacer hoy frente a los apetitos de la carne que están dentro de nosotros? ¿Qué podemos hacer hoy nosotros frente al mundo, a la corriente de este mundo que arrastra miles y millones de personas que la Biblia denomina los hijos de desobediencia, movidos por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia? ¿Qué podemos hacer nosotros frente a eso? Pero al hablar de la tentación, nosotros tenemos que tener varias cosas claras. La primera es que somos incapaces frente a ella. No somos capaces de afrontarla, de ganar la batalla humanamente hablando, individualmente hablando. Imposible. Lo segundo que tenemos que tener en claro es que la tentación no procede de Dios. No es Dios el que nos está colocando a nosotros como dicen, la cascarita para que nosotros nos caigamos o nos resbalemos. No viene de parte de Dios. Váyase por favor allí al libro de Santiago en el capítulo 1, para que miremos la procedencia de la tentación. Porque el Señor está diciendo aquí, oren para que el Señor no los deje caer en tentación y sean librados del maligno. Pero esto es una obra, es un trabajo que se hace conjunto. Aquí es donde se involucra también la responsabilidad humana. El Señor nos guarda en su poder y en su soberanía frente a la tentación, frente a la caída. Pero usted y yo somos llamados también a asumir una responsabilidad frente a la tentación, frente al enemigo. En el versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La tentación. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aclara el texto. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta ¿a quién? A nadie, absolutamente a nadie. Dios no anda poniéndole a usted pruebas o cascaritas para ver si usted se resbala y se caiga. Ni esa situación de conflicto, de tentación, para que una persona caiga en pecado. Eso de ninguna manera procede de Dios. Sáquese eso de la cabeza, si es que lo tiene. O lo afirme si es que usted lo cree. Pero no es Dios el que tienta, porque Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no puede tener contacto con el pecado, Él aborrece el pecado. Por ende, Él no va a permitir eso de parte de Él. Entonces, aquí aparecen enemigos o esas tres fuentes de la tentación, en donde Dios nos guarda, pero nosotros también tenemos que tener una acción allí, tenemos que trabajar allí con la ayuda de Él, mediante el poder de Él, mediante la obra de Él, para que podamos ser victoriosos en la tentación. Esto no es de que Dios me guarde y yo me cruzo de brazos porque Dios me va a sacar de aquí, no. Encontramos aquí la primera fuente de la tentación. Oído a esto, la primera fuente, ¿de dónde procede la tentación? Lea el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino, ¿qué dice? Que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, eso significa deseos desmedidos o deseos pecaminosos o deseos no controlados del ser humano, cada uno de su propia concupiscencia es ¿qué? Atraído y es seducido. No es Dios, no, es cada uno de su propio pecado
que por naturaleza somos pecadores, venimos ya con el pecado, esa naturaleza caída, adánica, pecaminosa, esa naturaleza es atraída por el pecado. Hay una atracción humana del hombre hacia el pecado. ¿Por qué? Porque no es un hombre regenerado. Sus pensamientos son de continuamente el mal, bebe la maldad como agua, es inclinado al pecado. David dijo: en pecado me concibió mi madre, dice el Salmo, en el Salmo 51. Pero dice: cada uno es tentado cuando de su propia naturaleza, de su propia concupiscencia es atraído y es que seducido. Entonces la concupiscencia o ese deseo pecaminoso, desmedido y no controlado por la divina providencia, por el poder de Dios, después que ha sido concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz ¿qué? La muerte. Es un proceso decadente. Número 1, atraído. Número 2, seducido. Número 3, entonces da a luz el pecado, y el pecado da a luz ¿qué? La muerte. No fue que cayó así. No, hay un proceso que ocurre en la vida del ser humano común y corriente, el hombre no regenerado. En el versículo 16, entonces Santiago va a aclararles a esos creyentes a los cuales está escribiendo, les dice: amados, hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Esa es la corriente del hombre no regenerado. Esa es la forma en que actúa el hombre pecador. Esa es la forma en que se conduce un descendiente ¿de quién? De Adán. Pero no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Note usted aquí que Él les está corrigiendo esa idea. Esto no aplica para ustedes. Ustedes no sucumben frente a la tentación como sucumben los hombres y mujeres no regenerados. Ustedes no tienen esa concupiscencia viva y ferviente y efusiva como lo tienen los de afuera, los del mundo. No erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Lea conmigo el verso 18. Verso 18. Él, de su voluntad, ¿qué hizo? Nos hizo nacer. ¿Sabe qué significa eso? Nuevo nacimiento, nuevo nacimiento. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuésemos primicias ¿de qué? De sus criaturas. Ustedes son nuevas criaturas. Ellos andan conforme a las concupiscencias, a los deseos engañosos, a la corriente de este mundo, a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, a la gloria de la vida. Ellos andan en esa corriente, pero ustedes no, porque ustedes han recibido la dádiva del Padre Celestial, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Él los ha hecho nacer a ustedes por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ustedes son diferentes. Si es verdad que la fuente de la tentación, oído a esto, la fuente de la tentación es la concupiscencia que habita en nosotros, también es verdad que Dios nos guarda de esa atracción pecaminosa mediante o por medio del nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento. El nacido de Dios no peca, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente que hay en él no lo deja pecar. Ese nuevo nacimiento, usted y yo sabemos que es operado, es realizado por la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo, que nos libra a nosotros del poder de la carne, de la ley del pecado que habita ¿dónde? En nosotros, por naturaleza. Romanos capítulo 8 nos muestra entonces aquí cómo a través del nuevo nacimiento y mediante la obra del Espíritu Santo usted cancela
el efecto o el poder de la tentación que habita en el ser humano no regenerado. Lo controla, lo corta inmediatamente. Verso 12 del capítulo 8 de Romanos. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne o a la concupiscencia que hay en nosotros, para que vivamos conforme a la carne. Nosotros no somos deudores a la carne. Dice el verso 13, porque si vivís conforme a la carne, a la concupiscencia y a los deseos desbordados que ustedes traen por naturaleza, entonces ¿qué va a pasar? Moriréis. Van a morir. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a la ley del pecado. ¿Y sabe cuál es la paga del pecado? La muerte. Verso 13, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. ¿Esto para quién es? Esto es imposible para un no creyente. Esto es imposible para un no regenerado. Esto es imposible. Esto es como pedirle manzanas a un limón. No le va a dar. Porque su naturaleza es otra. Pero aquí está hablando de los hijos de Dios, de la gente que ha nacido por la palabra de Dios, la gente que tiene el Espíritu Santo de Dios. Dice el verso 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Para quién es esto? Para los que han nacido de nuevo. En este texto el apóstol Pablo, hermano, está confrontando a sus lectores con dos caminos posibles aquí. El primero es, si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Es muy claro, es muy determinante, es muy categórico. La otra alternativa, ¿cuál es? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está. Yo le pregunto en esta mañana, ¿qué parte no entiende? Lo que el apóstol está diciendo aquí, en lo que nos vamos a enfocar aquí es, si por el Espíritu mortificáis hacer morir las obras de la carne, entonces ¿qué? Vivirán. Esa es la manera en que se es guardado de la tentación. Aquí lo que la Biblia dice es, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Aquí lo que el apóstol está diciendo, número uno, es sí. Sí, si usted hace esto, entonces va a tener este resultado. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Si segare para la carne, de la carne segará corrupción. Si siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida y paz. Eso es determinante, eso es blanco o es negro. Y lo que está diciendo el texto aquí es, sí. Ese sí le está diciendo a usted y me está diciendo a mí. Lo mismo que le dice el médico al enfermo. Si te tomas la medicina, tendrás los resultados. Le hago una pregunta a usted, ¿sería coherente o incoherente que usted vaya después de una semana donde el médico y le diga, doctor, yo no he sentido absolutamente nada? Nada, yo sigo igual. Disculpe, le dice el médico, pero usted se tomó la medicina como yo le dije. Doctor, la verdad es que ni la he comprado. Le pregunto, ¿eso será coherente o incoherente? Ni miró la fórmula, no se la tomó y quiere ¿qué? Aliviarse. Lo que el apóstol está diciendo aquí, el Espíritu Santo dice, si toman el poder del Espíritu, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces ¿qué? Vivirán. Ustedes van a vencer ¿qué? La tentación. Dios ha señalado que si nosotros hacemos morir las obras de la carne en nosotros, vamos a alcanzar ¿qué? Vida espiritual. Si mortificamos las obras de la carne, aquí nosotros vamos a tener victoria. Lo que el apóstol plantea aquí es que todos aquellos que viven conforme a la carne no son realmente creyentes. Muchos movimientos cristianos, entre comillas, han dicho que hay 3 clases de cristianos en la iglesia.
o que hay dos tipos de cristianos, perdón: el cristiano fiel, el cristiano espiritual y el cristiano carnal. La verdad es que la Biblia no habla de cristianos carnales, o usted es o no es. Y cuando el apóstol escribe eso, está diciendo: todos aquellos que viven conforme a la carne no son realmente creyentes. Los creyentes verdaderos ya no están bajo el dominio, bajo el control del pecado, bajo la carne, ya no están bajo la acción de la carne, de la ley del pecado. Lea Romanos capítulo 8, el verso 8 y 9. ¿Cuál es la característica de esos nacidos de nuevo? El verso 8 y 9. Y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? A Dios. Los que se dejan llevar por los impulsos pecaminosos de la concupiscencia, de los deseos desenfrenados, no pueden agradar a Dios. Versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? No es de él. No, es que él es un creyente carnal. No, esa doctrina no es bíblica. Ese, según el Evangelio, no sé quién será, pero lo que la Biblia dice es que todos los que tienen el Espíritu de Dios son de Él, y los que no tienen el Espíritu de Dios no son de Él. Es la muestra, es la señal del verdadero creyente. Vosotros, dice el texto, si vosotros, aquí nos involucra a nosotros, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Quién? Usted y yo. Usted y yo somos los que hacemos morir eso, y nosotros nos exponemos a la obra del Espíritu Santo para hacer morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Es usted y soy yo. ¿A quién se está refiriendo aquí? A los creyentes, a los que están en Cristo. No se refiere aquí a los que viven según la carne, a los inconversos, a los no regenerados. Se refiere a aquellos en quienes mora el Espíritu de Dios. Lea el verso 10 y verso 11 de Romanos 8. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Verso 11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Eso es o no es? Si usted es hijo de Dios, usted tiene el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios hará morir las obras de la carne en usted. Fue la misma exhortación que Pablo hace a los colosenses. Vaya ya a Colosenses capítulo 3, en el versículo 5. Por eso estas cartas fueron escritas a creyentes, no a inconversos, no a incrédulos, porque esto para un incrédulo no regenerado es que imposible. Él no lo puede hacer. El verso, leamos desde el verso 1. Si habéis resucitado con Cristo, es decir, si habéis sido regenerados, entonces busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto. Esto es para los que han muerto al pecado en Cristo. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿En dónde? En gloria. ¿A quién le está hablando aquí? ¿A quién le está hablando? Note usted que aquí está hablando de resurrección, espiritualmente hablando. Si habéis resucitado con Cristo. Pregúntese en esta mañana, ¿usted ya resucitó con Cristo? Usted está andando en novedad de vida, porque Pablo dice en Romanos 6 que nosotros fuimos sepultados juntamente con Él, pero fuimos resucitados con Él para vida ¿qué? Nueva. Usted ya fue resucitado con Cristo y hoy vive en novedad de vida.
Si usted ha resucitado con Cristo, usted tiene su mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Y mire algo importante, versículo 5. ¿Qué pasa con esos que han nacido de nuevo, han muerto al pecado, han resucitado con Cristo, son nuevas criaturas? ¿Qué pasa con ellos? Verso 5. Haced. ¿Haced qué? Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Ahí hay una acción. Eso es un imperativo, eso es un mandato. ¿Y a quién se lo dan? ¿Lo hará el Espíritu Santo por inercia en su vida? No, le está diciendo a usted, le está diciendo a mí: haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué hay que hacer morir? Léalo. Fornicación. Fornicación es relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es fornicación. Eso es una abominación para Dios. Impurezas son pecados sexuales también. Pasiones desordenadas, lujuria, lascivia, todo lo que hoy está promoviendo el mundo. Entre más lascivo, entre más impuro, entre más vulgar suene la música, muestren las imágenes, más éxito tiene el cantante, más like tiene el músico o el artista. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de pecado. Y esos son los que tienen éxito. Y dice el texto: malos deseos impuros, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es que idolatría. Lea el versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí no habla de los hijos de Dios, aquí habla de los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Lea Efesios 2:1. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y ustedes vivían en la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero usted no es un hijo de desobediencia, usted es un hijo que obediente. Dice Pedro: como hijos obedientes. Y sigue diciendo el texto: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, entre los cuales vosotros también anduvisteis. ¿En qué tiempo está ese verbo? A ver, los estudiantes aquí, ¿en qué tiempo está ese verbo? Anduvisteis. ¿Presente? Pasado. Anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, cuando nosotros pertenecíamos al otro reino, cuando teníamos la otra naturaleza. Pero ahora usted ha nacido por la palabra de Dios. Lea el versículo 8. Pero ahora, espero que ese ahora sea un presente en su vida en este momento, que usted pueda tener ese cambio del ayer al hoy. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo ¿qué? Hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? El viejo Adán. La vieja naturaleza, la concupiscencia que habla Santiago, esa que nos lleva ¿a qué? Cautivos. Pero ahora ese viejo hombre es quitado, y dice la Biblia, el verso 10: y revestíos ¿de qué? Del nuevo. ¿Sabe por qué usted sigue luchando con esa tentación, amigo, en esta mañana? Porque usted no ha nacido de nuevo. Porque usted no ha entregado su vida a Cristo y no se ha determinado a reconocer a Cristo como Señor y único Salvador. Y le ha dicho a Dios: Señor, yo soy incapaz frente a la tentación. Yo necesito que tú me ayudes y que yo pueda nacer por la palabra de verdad para poder vencer la tentación que hay en mí, que me lleva ¿qué? Cautivo al pecado. Y que me hace un miserable, como dice Pablo en Romanos capítulo 7, en el último texto: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte.
La verdad es que el hombre en pecado, lo que voy a decir es fuerte, pero es la verdad, es un miserable, porque anda en la miseria del pecado. El pecado no deja sino miseria. La Biblia dice que Satanás vino a hurtar, matar y destruir, pero el Señor vino para que tengan vida y tengan ¿en qué? En abundancia. Misericordia significa tener compasión de alguien que está ¿en qué? En la miseria. Y esa es la condición del ser humano en pecado. El pecado no ha traído sino miseria, hermanos. La miseria de este mundo, no solamente material, sino también moral y espiritual, es debida ¿a qué? Al pecado. Pero aquí dice el texto: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circunciso, ni incircunciso, bárbaro o excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y dice: vestidos pues como escogidos ¿de qué? De Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportando unos a otros, perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Así que esa tentación que viene en la naturaleza caída tiene una solución para que usted ore. Por eso el creyente puede orar y decir: no me dejes caer en tentación, líbrame del maligno. Y cuando habla de esa tentación está hablando de la naturaleza. Entonces el Señor le dice: sí, yo no lo dejo caer, pero usted necesita una ¿qué? Nueva naturaleza. Lo que el Señor le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Y a ti te digo en esta mañana: tú tienes que nacer de nuevo y entregar tu voluntad al Señor y permitir que la palabra haga un nuevo nacimiento en ti, produzca en ti el nuevo nacimiento, para que puedas contrarrestar el efecto del pecado en tu vida y puedas vencer la tentación, porque de resto no podrás hacerlo. Es imposible para el hombre. ¿O acaso no lo vemos en las cárceles, donde a los hombres los encierran, los enclaustran, y aún allí en la cárcel siguen haciendo cosas? ¿Por qué? Porque el problema no está afuera, el problema está dentro. La naturaleza del hombre caído está ahí. Pero la segunda fuente de la tentación es Satanás. Váyase por favor allí a Primera de Pedro, capítulo 5. Y aquí nos va a hablar un hombre que sí sabe de eso, Entonces, número uno, ¿quieres vencer la tentación? ¿Quieres vencerla? Tienes que nacer de nuevo. Porque si no, tu antigua naturaleza siempre te dará una mala pasada. Y Pablo lo dijo: es que yo quiero hacer el bien, pero encuentro una ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado y no puedo hacerlo. La verdad es que en mi mente yo quisiera hacerlo, pero hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo. Eso dice el capítulo 7, pero en el capítulo 8 de Romanos, él dice: gracias a Dios por Jesucristo. Ha provisto el recurso del nuevo nacimiento y del Espíritu Santo para sacarnos de allí. La segunda fuente de tentación es Satanás. La Biblia lo llama ¿qué? El tentador. Mateo capítulo 4 dice: y vino el tentador para tentarle. Frente a ese tentador, usted y yo estamos ¿qué? Incapacitados. No hay nada que hacer. Humanamente hablando, usted no es capaz con él. Pedro dice en el verso 8 de Primera de Pedro 5: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar.
al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿A qué compara Pedro aquí a Satanás? Como león. Él no es león, pero como león. Estaba mirando algunos detalles del león. O sea, ¿qué pasaría si usted hoy lo ponen aquí solito en este auditorio y le sueltan un león hambriento? ¿Qué pasaría? Le doy un dato así general. Un león joven, así bien aliviado, pesa entre 150 a 250 kilos de peso corporal. Mide entre 2 a 3 metros de largo, sin contar la cola, y puede saltar de 2 a 3 metros de altura. Tiene gran capacidad muscular y puede desarrollar una velocidad hasta de 80 kilómetros en un trayecto corto de velocidad, de 0 a 100 kilómetros en un trayecto corto de velocidad. O sea que usted y yo estamos acabados si usted pretende salir a correr. En sus manos tiene 18 garras retráctiles que permiten que usted no sienta cuando él viene hacia usted, porque él tiene como unas almohadas y él retrae las garras y él va caminando para que son como felpas que no permiten que la víctima escuche. Su vista es 6 veces mejor que la suya, tiene más alcance que la suya. Su oído es agudo también y puede escuchar a larga distancia. Y esas garras, 18 garras, tienen la dureza, una garra de esas tiene la dureza del material de carbono. Una sola garra que es capaz de desgarrar piel, tendones y todo lo que haya, es capaz de desgarrarlo. Con una sola garra, tiene 18. Y es con lo que asegura la presa, con esas 18 garras para asegurarlas. Pero además de esto, su mordida tiene una presión de 650 libras de presión, lo que significa que 650 PSI, que son 650 libras de presión por pulgada cuadrada. Haga un cuadrito de 1 pulgada por 1 pulgada, haga un cuadro y aplíquele 650 libras en ese solo punto, a ver si es capaz de quebrarle los huesos a usted o no, de una sola mordida. Yo pregunto, ¿usted qué puede hacer frente a un animal de esos? Aparte de eso, merodea, y él no caza solo, él caza generalmente en manada. Entonces no es un león, son 2, 3, 4, 5 leones con la misma capacidad que se van a ir detrás de la víctima. Y Pedro lo que está haciendo aquí es diciéndole a usted, así como ese león caza en grupo y tiene ese gran poder contra sus víctimas, Satanás anda alrededor nuestro buscando a quien que devorarlo. ¿Usted qué puede hacer frente a eso? ¿Qué puede hacer usted? No, es que yo me sé comportar. Yo tengo control. ¿Control de qué? No, es que yo practico meditación, control, respiración. Esto no es de respiración. Esto es que hay un enemigo que está al acecho. Y ese enemigo está presto a devorar, a acabar, a exterminar, a quebrar todo lo que hay en esa víctima. Y Pedro, que está diciendo aquí en estos versículos, velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, nos da a nosotros cómo debemos enfrentarlo. Dice, al cual resistid. ¿Cómo lo resistes? ¿Cómo lo resistes? Lea el versículo que sigue, verso 9, al cual resistid firmes en la fe. Esto no es humano, esto no es una guerra humana. Usted no puede enfrentar a Satanás con su capacidad. De ahí esos creyentes que andan buscando al diablo y reprendiendo al diablo y que pisando al diablo y que písale la cabeza y que no sé qué más cosas. No, señor, usted no tiene ningún poder contra el diablo. Váyase a Lucas capítulo 22. ¿Por qué Pedro nos dice esto? Porque él tuvo la experiencia y por eso está escribiendo la epístola. Y nos está diciendo a nosotros, verso 31 del capítulo 22 de Lucas,
El Señor le dijo a Pedro, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás, al cual él describe como un león rugiente, os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado, dijo Jesús, por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma ¿a quién? A tus hermanos. Pedro está escribiendo porque él tuvo la experiencia. Está hablando un apóstol. Ahora, ¿quién es usted y quién soy yo? Y en Mateo capítulo 26, entonces vemos la zarandeada que le pegó, que sirvió para que él escriba la carta y nos alerte a nosotros, pero zarandeada que Dios permitió allí, y que la permitió hasta cierta parte, porque si el Señor no hubiera intercedido por Pedro, Satanás lo acaba, lo destruye, como hizo con ¿quién? Con Judas. Porque llenó el corazón de Judas, fue lleno por Satanás. Dice que cuando salió del lugar donde estaba, Satanás entró en su corazón y lo acabó. ¿Cómo terminó Judas? Ahorcándose, fue destruido. Pero Pedro tuvo esa experiencia y fue zarandeado por ese león rugiente. El Señor le dice: Pedro, Satanás te ha pedido. Y yo no quiero especular aquí en esta mañana, pero yo me atrevo a pensar que hoy a muchos creyentes que hay aquí sentados, Satanás los ha pedido. 2 minutos alcanzarían para él acabarlo, exterminarlo. Pero ¿sabe por qué no hemos sido destruidos? Por la misericordia de Dios. Y el Señor le hace le da ese mensaje a Pedro, capítulo 26 de Mateo. Y fue zarandeado. Dice la Escritura que cuando Jesús anunció la negación de Pedro, vio cómo Satanás lo zarandeaba. El versículo 31. Dice el versículo 31 de Mateo 26, entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán ¿qué? Dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea, dijo Jesús. ¿Qué dijo Pedro? Pedro dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ahí está mostrando ya pues Pedro que todos se vayan de la iglesia, yo me quedo aquí, yo estoy firme, pastor. Pues la verdad es que no. Aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré de ti. ¿Quién está hablando ahí? El hombre que confía en sus fuerzas, el hombre que confía en su capacidad. No es un hombre que depende de la soberanía de él, del poder de él. No, está creyendo en su ¿qué? En su propia capacidad. Versículo 34, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Versículo 35, vuelve y muestra ¿qué? Como dicen en el argot popular, vuelve y muestra el cobre. Verso 35, pero le dijo: aunque me sea necesario. ¿Cuántos han escuchado a creyentes hablar así? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, no te voy a negar. Hermano, aunque me toque morir, yo voy con... Oiga, está determinado el hermano. Ese es el hombre. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Verso 35, y todos los discípulos dijeron que lo mismo. Todos dijeron lo mismo. Están confiando en sus fuerzas. Esta batalla contra Satanás no se puede librar en las fuerzas. El Señor Jesús los lleva a orar a ellos en Getsemaní. Y recuerde lo que dijo Pedro en primera de Pedro: velad, porque vuestro adversario que el diablo anda buscando. Velen, tienen que estar orando. Ese es el antídoto. Firmes en la fe. Versículo 40 dice que el Señor fue a orar con ellos. Y mientras estuvo allí en Getsemaní, verso 36, llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y el Señor les dijo: sentaos aquí entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro, ahí está Pedro, el que escribe la carta, y los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. ¿Y qué les dijo? Velen. ¿Qué dice Pedro en primera de Pedro? Velen.
¿Y qué les dice a ellos? Velen. ¿Y sabe qué es velar? Estar despierto, estar expectante, estar firme en la fe. Y dice el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y oró. Pero mire lo que dice el verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Verso 41, velad y orad, para que no entréis en ¿qué? En tentación. ¿De qué estamos hablando aquí? De tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ustedes no pueden vivir en la carne, ustedes son del espíritu. El Espíritu de Dios mora en ustedes. Otra vez fue y oró por segunda vez, verso 43, otra vez los halló ¿qué? Durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y entonces dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras, verso 45. Entonces vino a sus discípulos la tercera vez y entonces les dijo: ya duerman. Pero hermano, todo efecto tiene una causa, tiene un efecto. La verdad es que cuando debían orar, debían velar, debían estar atentos, porque el enemigo está como león rugiente. Ellos estaban durmiendo, ellos estaban en otras cosas que no debían estar, y eso trajo unas consecuencias. Llegó el momento de la prueba, llegó el momento de la tentación, porque te va a llegar el momento, amado creyente, te va a llegar el momento. Y con esto no lo estoy deseando, sino que a todos nos llega el momento. Y si usted no está fortalecido, ¿qué pasa? Mire lo que dice el texto. Mientras todavía hablaba, vino Judas y entregó al Señor con un beso. Verso 50, y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron, le tomaron, lo apresaron. Versículo 51, pero uno de los que estaba con Jesús, llamado Pedro, sabemos que era Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Llegó el momento de la tentación. ¿Y cómo vas a resolver el problema? No, esto es muy fácil. Saque la espada y esto lo arreglamos fácil. Es más, yo voy a defender a mi Señor, yo voy a defender al Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. Y mire lo que dice el verso 53. El Señor le está explicando a ese hombre que está actuando en la carne, está actuando humanamente. Le dices: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría 12 legiones de ángeles que me defiendan? Tú me vas a defender a mí con esa espada vieja que tienes ahí guardada. Tú me vas a defender a mí. ¿No crees que yo puedo llamar en este instante 12 legiones de ángeles que vengan a mi defensa y lo harían al instante? ¿Usted qué dice, hermano? A veces creemos que vamos a defender a Dios, pero con nuestra capacidad, con nuestras fuerzas, con nuestro argumento. No, esto no es con ejército ni con espada, es con el Espíritu, ha dicho el Señor. Eso nos lo declara claramente el Señor a nosotros. Y lea el versículo 54, que es poderoso. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Si tú sacas esa espada, Pedro, y te pones aquí a matar gente y dices a defenderme, entonces ¿cómo se van a cumplir las escrituras? ¿Cómo vamos a someternos a la palabra profética? Yo tengo que venir aquí a cumplir un propósito. Las escrituras dicen eso de mí, yo lo tengo que hacer. Guarda esa espada. ¿No te ha pasado a ti y a mí igual? No, yo sé que la Biblia dice eso, pero yo lo voy a hacer, yo lo hago. Siempre que la Biblia, que dice la Biblia, que dice la Biblia. Dicen algunos, los he escuchado. O usted saca la Biblia, ¿ya me va a dar un bibliazo? La Biblia. Sí, la Biblia. Es que es la palabra de Dios. Ella es la que sabe qué es lo que tengo que hacer. Y entonces Pedro quiso arreglar las cosas a su manera, pero el Señor le dice: no, guarde la espada, porque si yo quisiera, yo traigo aquí un ejército que me defienda, pero ¿cómo se va a cumplir la escritura si usted hace las cosas? Y él está mostrando
como dicen por allí, el cobre. Tanto lo mostró que cuando a Jesús lo apresan, lea el versículo 58, lea el verso 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro seguía a Jesús como de lejos. Ya no es el hombre cercano, ya está el hombre que distanciado. No, es que si me ven con él, pues problema. La cuestión se pone tan crítica que Pedro va tras el Señor a la distancia. Ya no es el hombre de confianza, ya no es el que está cerca de él. No, dice que le seguía que de lejos. Lea el verso 69. Dice el texto, Pedro estaba sentado fuera en el patio, ya no está lejos, ya se salió del patio. Aquí viene la pregunta del millón. Verso 69. Tú también estabas con Jesús el Galileo, ¿verdad? Tú también estabas allá. Tú también. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Versículo 71, saliendo él a la puerta, le vio una criada, y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. ¿Qué dijo él? Pero él negó otra vez con juramento, no conozco a ese hombre, yo no sé quién es. Ahí está el enemigo zarandeando. Versículo 73, y un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Yo te vi en esa iglesia, yo te vi el otro día con la Biblia, yo escuché que tú cantabas, yo escuché que tú leías, y tú eres de los mismos. Allá en la universidad, allá en el colegio, allá en el lugar, tú también dijiste que eras de esos. ¿Y qué dijo Pedro? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, yo no sé de qué me está hablando. Ay, Pedro. Dice el verso 75, y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro, te dije, Pedro, tenías que estar orando, Pedro. No por mí, Pedro, no es por mí, eras tú. ¿Sabes por qué estaba orando Jesús 3 veces? Por ellos, porque él sabía lo que venía. ¿Sabes por qué oró por ellos? Porque él sabía que eran débiles. ¿Sabes por qué oró 3 veces? Porque él sabía que lo iba a negar 3 veces, y por eso vino 3 veces a orar, a despertarlos, y lo negó 3 veces. Termino allí en 1 de Pedro 5. ¿Cuántas veces nos hemos comportado como Pedro, no? Que habiendo visto lo que hemos visto, no, la creyente es mi mamá. No, sí, la verdad es que yo voy, pero no estoy como tan. No, sí, yo estoy aquí. Porque es para los que están firmes. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Firmes en la fe, pero no fe en la fe, no fe en mí, no fe en mi fuerza, no es fe en mi capacidad, no, es fe en Él. Esa fe tiene que estar puesta en Él. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos aquí por igual somos tentados, somos avasallados, somos bombardeados. Y esa es la verdad. Pero dice el verso 10, léalo. Mas el Dios de toda gracia, si no fuera por el Dios de toda gracia, usted no estaría ahí.
Mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria en Jesucristo, después que hayáis padecido. Pedro padeció, pero el Señor lo guardó, el Señor lo restauró. El Señor le dijo: Pedro, a ti te daré las llaves, Pedro, tú vas a volver a restaurar a tus hermanos, porque yo voy a estar intercediendo por ti, para que tu fe no falte, y vas a estar firme, y vas a salir. Yo quiero decirte en esta hora, es posible que Satanás te haya zarandeado, te haya vuelto nada, pero el Señor está diciendo: mas el Dios de toda gracia, Él es el Dios de toda gracia. El que te llamó, me llamó. ¿Acuerdas cuando te llamó? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Yo tenía 14 años cuando me llamó. Y eso no se me puede olvidar. El día que me llamó. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, entonces Él mismo, no otro, no va a mandar a un tercero o un cuarto, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Y sabes para qué Él hace todo eso? Verso 11: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para la gloria de Él, para que Él se lleve toda la gloria y diga: tú no eres capaz, pero la gracia mía va a ser más poderosa y te va a sacar. Y te voy a perfeccionar, y te voy a afirmar, y voy a hacer que tú vayas hasta el final, y te voy a guardar sin caída, y si caes te levanto, y te voy a confirmar. ¿Y sabes para qué lo hace? Para la gloria de Dios. Ni siquiera es para nosotros mismos, es para que Él se lleve toda la gloria. Y tú, cuando aparezcas allá frente a Él un día, que es posible que incluso entres de rodillas allá por tu debilidad, pero llegaste, tengas que decirle a Él: por tu gracia estoy aquí, es por tu gracia. Esté en pie, hermano, por favor. Es por la gracia. ¿Qué tal si oras en esta mañana? Mas el Dios de toda gracia. Oremos. Padre, te doy gracias por tu misericordia, por tu bondad. Yo pido por un amigo en esta hora que aún no haya entregado su vida a Cristo, que esté siendo manipulado, que esté siendo vencido por el poder de la carne, de la concupiscencia, del pecado, de la fornicación, del adulterio, de la lascivia, de la idolatría, de la mentira. Todos estos pecados esté cayendo en ello. Que él reconozca que él no es capaz de vencer eso, porque hay una naturaleza caída dentro de cada ser humano que le es imposible vencer eso. La única manera es naciendo de nuevo mediante la obra del Espíritu Santo, y podrá ser vencedor. Oh Dios, yo te pido en esta hora que tú permitas que tu palabra toque un corazón, quebrante una vida en esta mañana, y podamos reconocer la suficiencia tuya y nuestra incapacidad, y podamos rendirnos en esta hora a tu palabra, Padre Celestial. Doy gracias por Jesucristo, doy gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y doy gracias por ese Dios de toda gracia que nos ha traído hasta aquí hoy y nos mantiene firmes sin fluctuar en esta carrera. Y guárdanos del tentador, Señor, que como león rugiente anda buscando nuestras vidas, pero en tus manos, Señor, nada, absolutamente nada nos arrebatará de tu mano. Lo pido en el